Buenos días, buenas tardes y noches, queridos oyentes. Bienvenido a su programa México Mágico. El día de hoy nos acompaña mi compañero de estudios, Luis Alemán. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí. Gracias por tu invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Muchísimas gracias, Luis, y tomarte el tiempo de estar aquí presente. Antes de iniciar, quisiera yo preguntarte y pedirte que califiques del 1 al 10 a tu México. Mira, yo le daría un 6. México tiene una riqueza increíble, tanto cultural como natural. Incluso somos uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Tenemos historia, gastronomía, arte, pero ese potencial enorme está frenado por problemas muy serios que no hemos podido resolver. La corrupción, la inseguridad y el deterioro ambiental. Un 6 porque aún hay muchísimo por hacer, pero también porque creo que el país tiene la gente y los recursos para poder salir adelante. Bueno, excelente argumento. Empezamos con esta pregunta, ya que el día de hoy le hablaremos un poco sobre las actual crisis, las problemáticas que nos afectan al país. Y bueno, acabaremos desde el cambio climático y la política y la inseguridad que vivimos ciudadanos todos los días en la... Un tema muy complejo e importante que afecta a todos desde el sur hasta el norte del país. No solo a nosotros como civilización, también a todas las especies endémicas del país, además de recordar que todas las acciones y cambios en el país afectan a nivel global. Bueno, claro, eso es completamente cierto, pero en este capítulo nos enfocaremos a nivel nacional. Empezando con la crisis política que vive actualmente México, para iniciar quisiera preguntarte otra cosa. ¿El gobierno busca beneficio colectivo en beneficio de su partido y su bolsillo? Porque bueno, opinión propia, creo que sí. Definitivamente este partido y este gobierno actual ha buscado mucho el beneficio de su bolsillo, de sus intereses. Ya lo hemos visto, no por nada tienen uno de sus gobernadores con una ficha roja del Interpol y es un gobernador que ha estado acusado de vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos. Creo que no podemos negar que este partido busca el beneficio de sus bolsillos, de sus intereses políticos, electorales y claro también económicos, que es lo primero que mueve a muchas personas en este país. Yo creo que el partido actual en el gobierno está defendiendo los intereses de los cárteles antes que los intereses de México. Honestamente creo que en la mayoría de los casos el gobierno prioriza sus propios intereses y los de su partido. Lo vemos en cómo se distribuyen los recursos, en los contratos que se otorgan a empresas vinculadas al poder, en decisiones que benefician a unos cuantos mientras millones viven en la pobreza. Y no digo que todos los funcionarios sean corruptos, pero el sistema está diseñado de una manera que facilita ese abuso. Mientras no haya una rendición de cuentas real y transparencia en el gasto público, seguiremos viviendo lo mismo siempre. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría saber qué calificación le das a este apartado al gobierno mexicano y cómo se atacaría esta problemática desde la posición de un ciudadano individual y, claro, en grupo, colectivamente. Al gobierno mexicano en materia política le daría un 4, y siendo generoso. Como ciudadano individual, creo que lo más importante es informarse, votar con conciencia y no normalizar la corrupción en el día a día, desde no pagar mordidas hasta exigir facturas y transparencia. Como grupo, la organización comunitaria es poderosa. Colectivos, asociaciones civiles, periodismo ciudadano. Cuando la gente se une y exige, los cambios llegan. La sociedad civil en México ha logrado cosas importantes cuando se moviliza. Bueno, claro, como lo han venido mencionando, creo que también es importante que nosotros como ciudadanos no solamente busquemos el callar, sino también el exigir, porque dentro de nuestras obligaciones y de nuestros derechos está el obligar, y el obligar no, el exigir a nuestros gobernantes, a las personas que nos dirigen, porque al fin de cuentas son nuestros empleados, y tenemos que exigirles todo, todo, porque es su única responsabilidad. Bueno, siguiendo con el punto,
nos adentraremos en el cambio climático, un tema bastante tratado pero que pareciera insignificante. Al no cambiar nuestros hábitos de vida, tenemos que recordar que no solo nosotros tenemos que modificar nuestros hábitos, es necesario que las empresas realicen modificaciones en su producción, pero para eso volvemos a nivel político. Sí, ¿en cuál de nuestro gobierno debería de imponer límites o implementar mejores regulaciones para que las empresas puedan llevar a la par estas campañas para cuidar el medio ambiente? Sí, que no sea individual, sino colectivo, y también las empresas participen en ello. Estoy de acuerdo, pero verdaderamente correcciones. ¿De qué sirve quitar un árbol y plantar 10 si el hábitat ya fue destruido? Eso orilla a los animales a huir de ahí, aunque se planten más árboles. ¿Cuánto crees que tardará en crecer un árbol? Décadas. Y mientras tanto los ecosistemas colapsan. Además hay datos muy preocupantes. México es uno de los países con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo. Hemos perdido más del 50% de nuestros árboles en los últimos 50 años. El problema no es solo plantar árboles, es dejar de destruir los que ya existen. Y ahí es donde el gobierno tiene una responsabilidad enorme en frenar la deforestación ilegal y los megaproyectos que arrasan con selvas y manglares. No, bueno, claro, y creo que también es el coraje que tenemos muchos ciudadanos porque el gobierno hace cosas sin pensarlo, y justamente ese es el problema, que no se reúne con la ciudadanía, que no conoce las carencias que tiene la ciudad y el medio ambiente. Por eso hacen ese tipo de cosas y no lo hacen pensando en un bien, sino más bien lo hacen por cumplir y en el papel tener ese argumento con que decir que cumplieron cuando no es así. Bueno, creo que es un tema bastante extenso, pero bueno, sigamos con el siguiente tema. En este momento un tema muy controversial ahorita mismo es que por el mundial el gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, perdón, decidió pintar de morado y pintar ajolotes por todas partes, cosa que la ciudadanía ha llamado el rayo brugadarizador, en una manera de referirse sarcásticamente o satíricamente a esta ronda del gobierno por querer pintar o ocultar la decadencia que tiene algunas partes de nuestra ciudad. Y sí se ven muy bonitos, pero existen pocos programas para cuidar su hábitat, es lo que dice mucha gente. Dicen que no tiene nada que ver que están pintando todo de ajolotes cuando a ellos no se les cuida su hábitat natural. Exactamente, es puro marketing verde. Pintan los ajolotes de colores para el mundial y salen en las noticias, pero el lago de Xochimilco, que es su único hábitat natural, sigue contaminado y encogiendo. El ajolote está en peligro crítico de extinción y en lugar de atender eso de raíz, se usa como imagen. En cuanto a lo que nosotros podemos hacer como individuos, es reducir el consumo de plásticos de un solo uso, preferir productos locales y de temporada, separar la basura correctamente, usar más transporte público o bicicleta cuando sea posible. Y también algo muy importante, hablar del tema, porque el cambio cultural empieza desde la conversación. No podemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno, aunque él tenga la mayor parte de responsabilidad. No, bueno, claro, es un tema muy que se tiene que tratar con la Semarnat. Y bueno, hace poco tuvieron un acierto con la cancelación del proyecto de Mahahual, de Perfect Day. De, Eso fue un gran acierto para este gobierno. Pero bueno, creo que también muchas cosas que tendría que implementar el gobierno es la Secretaría de Educación Pública debería imprimir libros de texto, primero de calidad, eso es segurísimo, pero imprimir libros de texto pero que se utilicen en otros años escolares y que no sean esos libros que terminan en la basura y de uso de un año, que sean libros que se usen por generaciones. Y esto no es un tema de que no exista presupuesto, es un tema de ecología. Bueno, ya para concluir la charla, vamos a entrar al tema de la inseguridad. Es un tema que me encanta porque creo que la inseguridad es causada por las crisis naturales que dejan a las personas en pésimas condiciones, como la diferencia, la desigualdad en el país, que lleva a las personas a tomar malas decisiones, se afecta al resto de la población. Bueno, creo que eso claro que afecta bastante, es una problemática muy grave para nuestro país.
Las condiciones en las que vivimos a veces llevan a las personas por necesidad y por llevar un sustento a su casa, los llevan a hacer actividades ilícitas a las que no debemos recurrir. Y no justifico, pero es una de las causas. Y no nada más atacar. Hay que atacar desde la raíz para que el problema no se vuelva constante, porque de nada sirve cortar la parte de arriba. Si las raíces siguen en la tierra, la planta seguirá creciendo. Eso es una realidad. Totalmente de acuerdo, la inseguridad no nace de la nada, es la consecuencia de un sistema que excluye y abandona a mucha gente. Dicho eso, necesitamos un gobierno que combine dos cosas, justicia social y presencia del Estado. Un ejemplo interesante, aunque controversial, es El Salvador con Bukele. Sus políticas de mano dura lograron bajar drásticamente los índices de violencia, al grado de que hoy El Salvador es uno de los países más seguros de América Latina. Algo impensable hace apenas unos años. Pero también hay que ser críticos. Ese modelo ha sido cuestionado por violaciones de derechos humanos y concentración del poder. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos dispuestos para llegar a recuperar la paz? En México necesitamos algo propio que atienda las causas de raíz, educación, empleo, presencia institucional en las zonas más olvidadas del país. Muy bueno, como ya lo he mencionado, yo, el ejemplo de El Salvador y con el presidente Nayib Bukele, de verdad se me hace uno de los mejores ejemplos de combate al narcotráfico, a la corrupción, al crimen, porque es una estrategia excelente para poder combatir el crimen organizado. Yo creo que es la mejor estrategia que pueden seguir los países latinoamericanos y los países violentos para poder combatir. Es la única manera para mí que existe de combatir el crimen organizado. Pero bueno, es un tema muy extenso y ya se nos está acabando el tiempo, así que Luis, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco bastante por haber estado aquí con nosotros compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por expresar tu opinión, de verdad siempre es un gusto platicar contigo y escuchar tu opinión. Espero que para la gente y para nuestro público también, esperando que la opinión sirva para llevar un debate y en redes sociales se desarrollen debates. Bueno, muchísimas gracias al auditorio por estar aquí con nosotros, por apoyarnos y al público, que es lo más importante. Muchísimas gracias al público que nos está escuchando hoy, que nos va a escuchar mañana. Espero tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo de qué nos estén escuchando. Y esto fue México Mágico. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel de Jesús y vengo a hablarles acerca de cómo fue el paso a paso o la explicación de cómo fue que elaboramos nuestro proyecto. Como primer punto tenemos por qué escogimos este tema. Muy bien, el tema que se presenta en el video es el número 10, titulado Crisis actuales en México. Este tema lo escogimos en equipo debido a que se nos hizo interesante el cómo abarca ciertos temas o aspectos sociales, tanto de política como de clima o situación ambiental y sobre todo de seguridad, los cuales son fundamentales al momento de hablar de cómo es la vida actualmente en México y sobre todo la calidad de la misma. Esta se nos hizo interesante ya que no solamente abarca estos temas, sino también nos plantea la pregunta, ¿qué acciones podemos como sociedad llevar a cabo para mejorar estos aspectos? Además de eso, también nos habla acerca de cómo es muy importante tomarlos en cuenta, ya que muchas veces pasa muy desapercibido, lo cual puede llegar a ser un error al momento de querer mejorar nuestra estadía o nuestra vida en México. De esa forma, pasamos al tema número 2, que vendría siendo cómo fue que nuestro equipo, o bueno, mi equipo, se organizó al momento de elaborar el video. Muy bien, tenemos como principales locutores a mis compañeros Alex y Luis. Además, tenemos como director y el desarrollador de la escaleta a mi compañero Diego. Tenemos a mi compañero Saúl como el principal actor o mediador durante el guión. Y por último tenemos a mi compañero Emiliano, el cual se encargó de ser el técnico o quien se encarga de editar los videos y grabarnos. También quiero aclarar que esto fue un trabajo totalmente igualitario y sobre todo cada quien cumplió de forma efectiva con su parte. Por último, tenemos cómo fue que desarrollamos la investigación o sobre todo las fuentes de información. Tenemos tres principales. La primera es el Instituto Nacional Electoral, el cual no solamente se encarga de hacer transparentes todos los procesos electorales, sino también brindar información de los mismos y sobre todo de los partidos políticos que efectúan precisamente en el aspecto político del país. Como segundo o segunda fuente de información,
tenemos la Secretaría de Ambientalista y de Recursos Naturales, la cual se encarga principalmente de dar informes acerca de cómo se encuentra el país actualmente en cuanto al ambiente se refiere y sobre todo cómo afecta la calidad de vida de los mexicanos. Por último, tenemos la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la cual se encarga no solamente de brindarnos información y estadísticas reales acerca del crimen en México, sino también de diversas acciones preventivas para que precisamente esas situaciones no se den. Con todo esto, concluyo mi explicación acerca de cómo fue la elaboración de nuestro video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.